Muy bien, los invitamos a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Lo pueden hacer utilizando el hashtag numeral La Noche Israel Palestina. La Noche Israel Palestina, y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el presidente Iván Duque debe mantener o revertir la decisión que tomó en sus últimos días de gobierno el expresidente Juan Manuel Santos de reconocer a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy desde dos ángulos opuestos. Estaremos debatiendo esta noticia. Saludo a Marcos Pekel, director de la Comunidad Judía de Colombia, internacionalista y columnista. Bienvenido al programa de la noche. Jefferson, muchísimas gracias. Saludo a toda la audiencia, a mi colega acá Hassan. Y un debate bueno vamos a tener. Vamos a hablar también con Hassan Nazar, nos acompaña hasta ahora politólogo y reconocido periodista en Colombia. Hassan, es un gusto tenerlo acá en la noche. Jefferson, gracias por la invitación, un verdadero placer y por supuesto siempre es delicioso poder debatir con argumentos con Marcos Pekel. Vamos a hablar en la primera parte, Hassan y Marcos, sobre el fondo de esta decisión. Más adelante abordaremos la forma en la que fue tomada, que ha sido uno de los puntos que ha generado mayor polémica, que fue la decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos a escasos 4 días de dejar el poder. Hassan, comienzo con usted. ¿Qué representa esta decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos de reconocer a Palestina como un Estado libre y soberano? Pues Jefferson, yo creo que es una decisión que nadie se esperaba, por lo menos muy pocas personas teníamos desde cualquier orilla, independientemente de si se tiene una visión un poco más pro-Israel o pro-Palestina, que el gobierno de Juan Manuel Santos fuera a tomar este tipo de decisiones. Por una razón, durante 8 años fue muy consistente planteando una política incondicional con el Estado de Israel, no solamente por la coyuntura que eso significaba dentro de los procesos y los marcos del posconflicto en Colombia y el proceso de paz, sino porque Israel siempre ha sido un aliado estratégico de Colombia. Entonces, quienes hemos de alguna forma apelado a que se tuviera un reconocimiento pleno por parte de Colombia a Palestina, nunca nos imaginamos que el gobierno Santos lo fuera a hacer. Éramos conscientes que la canciller María Ángela Holguín tenía una posición distinta y que ella seguramente siempre tuvo las intenciones tal vez de trabajar en aras de eso, pero al final la decisión era exclusiva del presidente Santos y me sorprendió mucho. ¿Qué implicaciones tiene? Yo creo que tiene, para América Latina, entra en la ola de países que tomaron la decisión hace muchísimo tiempo, que lo hicieron de manera clara y contundente, y que pone en el marco de un posible, como un posible jugador en el Medio Oriente, si eso es lo que es la aspiración del premio Nobel Juan Manuel Santos de jugar, de darle legitimidad a ese rol. Y es una decisión para mí más personalista que una decisión de Estado, porque si hubiera sido de Estado lo hubiera hecho de una manera distinta, por encima de la mesa, con la frente en alto, hubiera dicho el gobierno de Colombia reconoce y le da ese reconocimiento a Palestina, y no hacerlo como se hizo, que ha puesto en alguna medida en dificultades al gobierno entrante de Iván Duque. Hassan, ¿es acertada la decisión? ¿A usted le gustó esa decisión? Me encanta la decisión y no puedo sino celebrarla, porque creo que hace mucho tiempo el pueblo palestino y el Estado palestino necesitan ese reconocimiento, no solo en aras de poder jugar en una negociación con las mismas reglas, sino también porque le está dando al Estado de Israel un mensaje, y es que podemos ser socios, podemos ser amigos, podemos tener infinidad de cosas en común, pero eso no nos impide también tener una política exterior soberana, lejos de presiones y donde estamos marcando una agenda que están jugando la mayoría de países en el mundo. Marcos Pekel, ¿a usted le gustó esta decisión? Mire, Jefferson, en la diplomacia las formas son tan importantes como el fondo, a veces más. Lo que acaba de hacer Santos hace quedar muy mal a Colombia. Señor Pekel, voy a solucionar un problema que tenemos en este momento con su micrófono para que podamos tener su declaración exacta. Hassan, hay otro, digamos, de los puntos que usted planteaba y tiene que ver con las implicaciones que tiene esta decisión. En términos pragmáticos, ¿qué implicaciones tiene para el nuevo gobierno una decisión que tomó un gobierno saliente? Pues Jefferson, yo creo que el actual gobierno en Colombia, del presidente Iván Duque y donde está el doctor Carlos Holmes Trujillo al frente de la Cancillería, no pueden ahogarse en un vaso de agua. Estas son decisiones que quedarían muy mal echarlas para atrás, reversarlas, más cuando fueron notificados. Si usted mira la fecha de cuando esto se hizo, 3 de agosto, claramente fue durante el proceso de un empalme. Y claramente han admitido que sabían y fueron notificados de que la intención del gobierno saliente era de dar este paso. Entonces, el gobierno actual, en mi opinión, lo que debe es sentarse y analizar con pragmatismo lo que esto significa. Y no pueden sencillamente empezar a dar pasos hacia atrás sobre una decisión ya tomada,
porque eso no le conviene a Colombia, ni en el concierto internacional, ni en el marco de lo que significa los intereses que pueda existir en el Medio Oriente. Lo que debería hacer es ratificarle a Israel, que continúa siendo un aliado estratégico en la región, de que tiene intereses muy grandes, de que siga participando en varias inversiones en ciencia, en tecnología, en los recursos que quiera, incluso en estrategia militar para el posconflicto. Pero esto no tiene por qué deteriorar las relaciones que Colombia tiene con Israel. Al contrario, debe fortalecerlas en el marco internacional y debe sentar una base también. Y es que Colombia no puede seguir siendo un jugador en el marco internacional donde a veces se sienta en el Consejo de Seguridad a abstenerse de decisiones de fondo cuando otros países latinoamericanos han dado el paso valiente de darle reconocimiento a un pueblo que lo merece. Es que no estamos hablando de un grupito de países, estamos hablando de más de 138 países que han tomado la decisión de darle reconocimiento a Palestina. Y Colombia, si quiere jugar en las grandes ligas, tiene que hacerlo con equilibrio y con sabiduría a la hora de jugar en el concierto internacional. Marcos, adelante. ¿Hasta dónde de lo que dije No, antes? retomemos la pregunta porque evidentemente se alcanzó a escuchar muy bien, pero estamos en una transmisión en directo y evidentemente esas cosas usualmente suelen suceder. Marcos, Sí. La Embajada de Israel calificó como una bofetada esta Yo decisión. quiero volver a lo mismo que Sí. está diciendo antes Jefferson, porque es que en la diplomacia las formas son tan importantes Exactamente. como el fondo, y a veces más. Lo que hizo Juan Manuel Santos de manera clandestina, subrepticia, un reconocimiento 2 días antes de entregar el poder, o 4 días antes de entregar el poder, y que la opinión pública en Colombia se entere a través de una misión extranjera acreditada en Colombia, no tiene precedentes en la diplomacia mundial. Que nosotros nos tuvimos que enterar por un comunicado que sacó la misión diplomática de Palestina de una decisión de semejante trascendencia. Eso para empezar. Segundo, ustedes pusieron el video. Presidente Santos mantuvo una posición histórica de Colombia de no reconocer a Palestina como Estado. Ya hay un reconocimiento de misión diplomática, hasta tanto no se lograra un acuerdo de paz con Israel. Esa voltereta de Santos al final hace, y las implicaciones, y al irse él y dejarle eso engavetado al canciller Holmes, que sabía, pero no podía hacer nada porque Santos era el presidente, deja al gobierno actual en una situación muy difícil. Y, por otro lado, una resolución de semejante trascendencia requiere de mayor transparencia, requiere de mayor debate, y no se puede hacer de esa manera. El que queda mal acá es Colombia, la diplomacia colombiana. Usted puede leer lo que está diciendo la prensa internacional, de que un lame duck president, un presidente ya sin atribuciones, el último día cambia la posición que siempre él defendió en foros y en lugares públicos, y deja al presidente nuevo, a Iván Duque, y a su canciller en una situación complicada. Lo que pasa, Jefferson, es, y yo entiendo el malestar de Marcos, y entiendo el malestar de Israel, y por supuesto que lo debo entender porque se sienten totalmente traicionados, pero es que el que queda mal no es el país, el que queda mal es el presidente. Un presidente que no tuvo la valentía en 8 años de decirle a un país con el cual jugó, utilizó, que es Israel, de decirle, mire, ¿sabe qué? Abiertamente, yo creo que el Estado palestino merece el reconocimiento. Y entiendo ese dolor, pero es que el Estado israelí tiene una posición muy cómoda, porque tiene el sartén por el mango. Entonces, les fascina desde las tribunas internacionales vivir diciendo que la negociación y el reconocimiento palestino se debe dar a través de una negociación directa, cuando eso no debe ser así. Cuando eso se debe dar en la facultad de derechos que tiene el pueblo palestino de ser reconocido. Y es una decisión autónoma de todos los gobiernos. Eso no es la voluntad del Estado israelí. Sí, ahora un momentico, Hassan decía algo antes de los países que no han reconocido a Palestina, y realmente Colombia está en muy buena compañía. Los países de Europa Occidental, las grandes democracias, Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Japón, todos los países occidentales no han reconocido a Palestina. Por otro lado, Palestina no cumple con los requisitos para ser Estado, y eso es un factor importante. Son requisitos que fueron planteados por la Convención de Montevideo en 1933. Y el primero habla de que el pueblo tiene que tener un gobierno. Y Palestina no tiene un gobierno, tiene 2, porque la Franja de Gaza está gobernada por una facción terrorista reconocida por los países árabes, por los países europeos, que expulsó al gobierno legítimo y se instauró como gobierno ahí. Entonces hay 2 gobiernos, Marcos, en Palestina. Pero eso Marcos, implica que no se cumple con los requisitos para ser Estado. Pero ese argumento lo he escuchado varias veces, y es un argumento que es muy fácil de debatir, por la siguiente razón. Es que a la comunidad internacional se le olvida que la situación de Palestina, en gran medida esa división que tiene, es a causa de la ocupación.
Si posiblemente no se hubiera y en este momento tuviera una soberanía total del territorio, seguramente facciones como Hamas, que gobierna en Gaza a partir de un bloqueo inhumano por tierra y por mar, no estaría seguramente bajo el control de esa organización, que lo que comete es un atentado directo contra el pueblo palestino. Y además hay que decir lo siguiente, es que bajo el argumento de que ahí lo que hay son terroristas, de que ahí lo que hay es una población que es totalmente una amenaza para la supervivencia de Israel, entonces es una población que está sustenta y vulnerable de derechos, cuando eso no es así en el concierto internacional. En el tema de Gaza se sabe muy bien qué fue primero, si la gallina o el huevo. En el 2005 Israel se retira completamente de Gaza y se lo entrega a la autoridad palestina. Ahí no había bloqueo. Aquí tienen, empiecen a construir su Estado, háganlo. Y después vemos qué hacemos con Cisjordania. ¿Y qué pasó? Que 2 años después, los señores de Hamas expulsaron a la autoridad palestina y no había bloqueo. Expulsaron a la autoridad palestina por la fuerza, en una mini guerra civil, tomaron control de la Franja de Gaza y en vez de ver cómo construían las estructuras de Estado, empezaron a atacar a Israel diariamente. La población palestina de Gaza es rehén de Hamas, es rehén de una organización que no reconoce a Israel, que no tiene intención. Pero esa población que usted mismo llama una población rehén, es una población que no está ajena a tener derechos. Y es una población que claramente... Pero Israel no le está quitando los derechos. Claro que se los quita con el bloqueo. Con el bloqueo que tiene, el bloqueo que tiene Gaza convierte a Gaza en la prisión a cielo abierta más grande que hay en el mundo. Primero, y eso está incluso denunciado abiertamente en Naciones Unidas. Primero, el bloqueo es legal y establecido por la Comisión Palmer de Naciones Unidas, que declaró el bloqueo legal. Segundo, el bloqueo no es tal. Porque cuando allá hay paso de mercancías, paso de personas, está la franja, está la frontera con Egipto. Pero es que el bloqueo lo hace Israel en momentos en que Hamas está utilizando ese territorio para construir infraestructura bélica para atacar a Israel. El tema palestino no se traduce solamente en Gaza. El tema palestino se traduce también en Cisjordania. El tema palestino se traduce también en los millones de refugiados que están hoy en Siria, en Jordania, en Líbano. Los que estaban en Siria, porque cuando los mataron yo no vi ninguna resolución que calla. Y que quieren regresar y tienen el derecho de regresar, ojalá algún día, a sus orígenes y a su territorio. Y esas personas viven un drama humanitario también. Usted, pero no está establecido en ninguna ley ni en ninguna resolución. Y a Israel tampoco le conviene que ese retorno de esa población palestina, refugiada durante años en otros países, retorne a esos territorios. Entonces, tener el sartén por el mango le ha dado a Israel unos argumentos muy fuertes. Los países árabes han mantenido a esos refugiados en condiciones absolutamente deplorables. ¿Por qué la UNRWA, que es un embeleco de Naciones Unidas, que definió una definición distinta para los refugiados palestinos? ¿Y por qué la UNRWA mantiene a los... ¿Por qué cuando fue la destrucción del campo de refugiados de Yarmouk en Siria, con miles de palestinos que murieron asesinados por Assad y por otros, ¿dónde estuvo la solidaridad? ¿Por qué Naciones Unidas es buena para Israel cuando impide a través del veto en el Consejo de Seguridad que países como Estados Unidos no permitan ningún tipo de sanciones, pero cuando organizaciones o organismos de Naciones Unidas condenan los actos de Israel, ahí sí es mala? Ustedes plantean una situación... No estoy hablando de Naciones Unidas. Ustedes plantean un panorama de lo que en este momento vive Israel y Palestina desde 2 ángulos completamente opuestos. Yo le quiero preguntar a ustedes dos, ¿esto se puede valorar como una contribución a los diálogos, una contribución a la solución del conflicto árabe-israelí? ¿Esta decisión de Colombia obstaculiza o ayuda, Hassan? Yo creo que al contrario, abre una compuerta. Es que, Jefferson, hay que mirar una situación de 2 países, 2 estados, 2 pueblos. Si bien es cierto que en este momento el reconocimiento pleno en Naciones Unidas para Palestina no está, justamente porque los intereses de Israel y de Estados Unidos siempre ha sido de que ese tipo de resoluciones no pasen en el Consejo de Seguridad, no se puede desconocer que ahí tiene que haber una solución de 2 estados. 2 estados sin un ocupante, 2 estados independientes. Y el concierto internacional tiene que jugar en aras de esa solución y tiene que venir de manera autónoma, con unas directrices muy amplias de un respaldo a la creación de ese Estado palestino pleno para que puedan subsistir al lado.
Lo que no se puede hacer es seguir jugando a la carta, como pretende el Estado de Israel, de que los países se abstengan de dar ese reconocimiento mientras ellos siguen, y lo he puesto el ejemplo en varias oportunidades, mirando cómo negocian un pastel mientras una de las partes está comiendo el pastel. Eso no puede seguir pasando. Aquí claramente hay una política de asentamientos que no se está respetando. Aquí hay una política de bloqueo que no se está respetando. Aquí hay una política de refugiados que no se está respetando. Aquí hay una política con el tema de Jerusalén que no se está respetando. Entonces, si vamos a mirar la coyuntura internacional de lo que está pasando, empieza primero por el reconocimiento. Y creo que el paso de Colombia en eso contribuye, no le quita. ¿Contribuye eso a que los diálogos fluyan, sí o no? La solución de dos estados es la que apoyamos todos, Palestina e Israel. Pero para que haya una solución de dos estados, Palestina tiene que reconocer el derecho del pueblo judío a su patria ancestral y tiene que reconocer el derecho de Israel a estar ahí. Y eso aún no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque, como digo, Palestina no tiene una sola voz, tiene dos. Hassan mencionó toda una cantidad, acá un menú grandísimo, pero no mencionó el terrorismo. Y es que el terrorismo no es poca monta, el terrorismo no es Hamás, el terrorismo empezó con la OLP. La OLP, cuando la OLP decidió renunciar al terrorismo, Hamás tomó ese relevo. El terrorismo no ha sido un medio, ha sido un fin. Y eso es muy importante, porque ese terrorismo ha impedido realmente que se genere una dinámica de paz. Fue el terrorismo el que dio al traste con los acuerdos de Oslo cuando en el año 2000, en la cumbre de Camp David, el gobierno de Israel aceptó todas las exigencias de los parámetros de Clinton. Clinton es un acuerdo de paz donde se creaba un Estado palestino, donde Jerusalén iba a ser la capital de ambos estados, donde se creaban las fronteras, donde Israel desmantelaba los asentamientos que quedaban en el territorio palestino. Y cuando Arafat tenía que aceptar eso que Israel ya había aceptado, Arafat no lo hizo. Y no lo hizo porque él no pudo conciliar la idea de la existencia de Israel. Sacó a los terroristas de Hamás de las cárceles y comenzó esa ola de terrorismo en Israel, de centenares de adolescentes suicidas indoctrinados en el odio que fueron a matar en Israel. Sí. Jóvenes de 16 y 15 años en discotecas, universidades y bares. Y eso dio al traste con los acuerdos de Oslo. Así murieron los acuerdos de Oslo por la violencia palestina. Entonces no es de poca monta el tema del terrorismo. Hassan, Marcos hace mucho énfasis en un punto que me parece importante que nuestros televidentes tengan claro, y es que cuando el Estado colombiano, en cabeza del expresidente ya Juan Manuel Santos, toma la decisión de reconocer como Estado a Palestina, está reconociendo también ese otro Estado donde Hamas es el que gobierna, donde Hamas es el que lanza cohetes hacia territorio israelí. ¿Está reconociendo también esa facción terrorista? Hay que hacerse una pregunta y es una discusión de fondo. Claramente, en el concierto internacional, uno ve lo que pasa con el Estado palestino y hay una división, pero es que no es una división geográfica que decidieron los palestinos, es una decisión geográfica que se dio durante la división para la creación de dos estados. Y claramente nadie logra entender todavía cómo una parte de Palestina quedaba separada totalmente de la otra. Gaza geográficamente al lado del Mediterráneo y Cisjordania al lado de Jordania sin un vaso comunicante. Eso creó geográficamente una realidad que es dramática para el pueblo palestino, porque Israel atraviesa esa delimitación, una delimitación donde incomunica abiertamente a esas dos Palestinas. Entonces, esto no es un invento palestino, esto es un invento de una partición y de una división de territorio mal hecha, mal concebida. Y precisamente ese drama que está viviendo esa población palestina que está en Gaza se complementa con un bloqueo brutal, por mar y por tierra, donde es una población aislada, en medio de unas condiciones que no son humanas, que no son dignas. Y en esas condiciones es que nace el radicalismo. Yo no voy a justificar el terrorismo de Hamás, ni mucho menos voy a venir aquí a decir que las bombas que lanzan no son y van en contravía del derecho internacional humanitario y que jamás debería de pasar. Pero tampoco puedo desconocer la realidad que vive ese pueblo palestino y en las condiciones que vive en Gaza, que han fomentado el radicalismo, el odio. Y cada que esos aviones Casa 16 bombardean con bombas inteligentes y matan población civil, lo que más se está fomentando es el radicalismo de Hamás en Gaza. De parte y parte. De parte y parte. Pero entonces, aquí hay que decir lo siguiente. Hay movimientos políticos en Israel que son ultraconservadores, que tampoco quieren nada con los palestinos, que han fomentado y han querido justamente mantener ese estado de ocupación. Y el drama es humanitario en ambos lados,
porque es que la población de Cisjordania también vive vulnerable, en permanente estado de ocupación, y esta condición no puede seguir. Sí. Por eso es que la comunidad internacional debe ver muy bien el panorama y entender cuáles son las raíces, los matices de lo que está pasando. No justificar el terrorismo, pero sí entender de dónde viene ese problema. Marcos. Yo invito a los oyentes que vean el mapa de la Resolución de Naciones Unidas de la partición de 1947, donde se había continuidad territorial en las partes que componían el Estado judío y el Estado árabe. Los Estados árabes no aceptaron esa resolución, una resolución del derecho internacional aprobada en la resolución 181, y los árabes dijeron, no solo no la aprobamos, sino vamos a hacer todo lo necesario para destruir ese Estado judío, y comenzó la Primera Guerra, que acabó con lo que esa resolución de la partición. Los árabes perdieron la oportunidad de reconocer en aquel momento la resolución de partición y se hubiera creado un Estado palestino al lado de Israel. Por otro lado, volvemos al tema de Gaza y Cisjordania. Todas las opciones que ha habido para firmar una paz, los palestinos las han desperdiciado. En la medida que no haya paz, hay conflicto. En la medida que no haya paz, no hay dinámica de paz. Y yo vuelvo al tema del huevo y la gallina. Antes, durante los acuerdos de Oslo, se firmaban en 1993, hasta el año 2000, centenares de miles de palestinos trabajaban tranquilos en Israel. No había muro, no había bloqueo. Lo mismo entraban desde Gaza. Luego una organización Hamas decidió mandar terroristas desde todas partes y un Estado tiene derecho a defenderse. Entonces, primero vino el radicalismo de Hamas, y después vinieron las otras situaciones como el bloqueo. Y acá es importante entender eso, porque Hamas, cuando en el año 2000 fue a matar judíos a Israel, lo que buscó también fue matar los acuerdos de Oslo, porque nunca, hasta ahora, ha reconocido el derecho del pueblo judío a su tierra. Hassan, brevemente, salgo comerciales. Hay que mirar la coyuntura con pragmatismo y con los hechos. Aquí no se puede seguir señalando que los culpables son unos son los buenos y unos son los malos. Aquí hay victimarios y víctimas en ambos lados. Y justamente por las decisiones políticas, tanto de gobiernos en Israel como gobiernos en Palestina, han llevado a que ninguna de las opciones de las negociaciones en los diferentes momentos, desde Camp David hasta Oslo, hayan salido adelante. Es muy fácil seguir señalando que los culpables son unos y que los otros son unas simples víctimas. No, aquí hay víctimas y victimarios en ambos lados. Y justamente partir de esa base nos va a permitir encontrar en los mecanismos de reconocimiento que se puedan sentar en una mesa de negociación y buscar una solución política al problema. Dos posiciones antagónicas sobre ese tema que es noticia en Colombia, es noticia en el continente americano, luego de que se conociese esta decisión que tomó el expresidente Juan Manuel Santos días antes de dejar el poder, de reconocer como un Estado a Palestina. Vamos a una primera pausa a comerciales y más adelante continuamos con este debate y por supuesto leyendo las opiniones que ustedes en este momento nos están enviando a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa, ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.